Máxima tensión en desarrollo social. Quemaron gomas, cortaron la calle y arrojaron comida en mal estado. Exclusivo, habla Juan Grabois. En vivo y en directo, allí estamos viendo las imágenes. Esto es desarrollo social, la avenida 9 de Julio. Esto es 9 de Julio y Belgrano. En este momento están cortando la calle. Piden lo que tiene que ver con lo de los planes, lo que tantas veces se habla, lo que tantas veces se escucha. Piden actualizar los planes, piden poder tener comida en los comederos, piden tratar de tener una vida mejor. Quemaron gomas y cortaron la calle. Esto es lo que sucede. Después cada uno piense lo que quiera. Ahora estamos viendo lo que sucede allí en desarrollo social. Gracias, Juan, por atendernos. Juan Grabois, dirigente social, gracias por atendernos. ¿Qué fue lo que pasa y qué puede llegar a suceder de aquí en adelante con respecto a estos reclamos? Mira, la verdad no estoy interiorizado de esta protesta en concreto, pero claramente hay una situación social muy negativa. La inflación, como todos sabemos, afecta principalmente los rubros de la canasta básica, la canasta alimentaria y la vestimenta, las cosas más elementales para la vida, y es inmoral que en nuestro país tengamos gente que pasa hambre. Nosotros la verdad que esperábamos a partir de 2019 tener que cerrar los comedores, no abrir más comedores, y tenemos que abrir más comedores. En la pandemia fue tremendo, pero los comedores que se abrieron en la pandemia nunca se volvieron a cerrar. De hecho, sigue viniendo la misma cantidad de gente o más en algunos casos, y la comida no llega, llega tarde, llega mal. Hay un montón de demoras en el acceso a los alimentos. Y las doñas de barrio que con el corazón laburan en los comedores y que están sosteniendo la paz social en la Argentina, no solamente por las protestas, porque esto que se ve en la 9 de julio es la punta del iceberg. El problema es lo que pasa abajo, porque cuando una sociedad incurre en la inmoralidad de dejar a la mitad de sus hijos en la más absoluta exclusión, y aumenta la inseguridad, aumenta la violencia, aumentan todos los males sociales, campea el narcotráfico. Entonces, claramente acompaño, no conozco precisamente. Está bien, pero estás de ese lado. Acompaño ese reclamo porque la verdad es que el sol no se puede tapar con las manos, digamos. La gente no le alcanza para comer, y no solamente a los más pobres. Cualquier persona, incluso si tenés un laburo registrado, la mitad de los trabajadores del sector privado registrados están por abajo de la línea de pobreza. Entonces, bueno, hay algunas cosas que hay que empezar a cambiar. Iba a eso, porque hace unos años iban personas que no tenían trabajo a un comedor y te decían, ¿me podés dar de comer? Iba una vez para tener una comida y llevaba a sus hijos para tener una comida. Hoy hay personas que trabajan, que tienen un sueldo, que incluso están en blanco, pero están por debajo de la línea de la pobreza. Y dice, bueno, yo cobro un sueldo, pero voy a comer a este comedor. Esto sucede cada vez más. ¿Por qué? Porque fíjate que vos tenés sueldos, poner de 120.000 pesos en relación de dependencia. El mínimo vital y móvil está en 85, 90. Imagínate, tenés que pagar un alquiler baratito, en un barrio pobre, barrio de obrero, de 30.000, 35.000, 40.000 pesos. Te quedan 40.000, 50.000 pesos. Tenés 2 pibes. ¿Qué haces? ¿Cómo compras la comida? ¿Cómo pagas el bondi? No hay forma. No te alcanza. Además, no sabés cuánto va a salir la comida la semana siguiente. Entonces, hay una necesidad urgente de estabilizar la economía, pero no estabilizarla con políticas de ajuste, con reducción de salarios, con las recetas que ya sabemos que terminan en catástrofes, sino con una correcta distribución de la riqueza, donde el crecimiento, porque la Argentina creció, no es que la Argentina no creció en estos años, creció. El problema es que la torta se reparte muy mal. Los 6 puntos de crecimiento del año pasado se los llevó el 1%. Entonces acá hay una falta de política distributiva, de aumento de salario. El aumento de salario es absolutamente urgente. Y los laburantes que están en la informalidad, que no tienen siquiera paritarias, que son la mayor parte de los que cobran lo que se conoce como salario social complementario, que es lo que se dice el plan, tienen un trabajo en la informalidad. Son vendedores ambulantes, cartoneros, trabajadores costureros, son las
doñas que sostienen los barrios en los comedores y merenderos, hacen un montón de cosas y incluso así no llegan a lo mínimo. Y bueno, hay creo que un clamor de ese sector del pueblo por un poco de justicia. Juan, Miguel Ponce de León te habla. ¿Hay alguna posibilidad de que en las próximas semanas, en el marco de este debate sobre cuáles son los modelos que hay que aplicar de manera urgente, hay alguna posibilidad de que se pueda volver a discutir o poner en agenda el salario básico universal o un posible ingreso universal? ¿Cómo lo ves? Bueno, el planteo del salario básico universal es un planteo que cualquier persona inteligente lo tiene que considerar, ¿no? Desde Quintela, el gobernador de La Rioja, que ya lo plantea como parte de la reforma constitucional, hasta Elon Musk, creo que es uno de los hombres más ricos del mundo y de los pioneros en la tecnología, dicen que por un montón de causas, sobre todo por los cambios en el mercado laboral a nivel mundial, es necesario un salario básico universal, insisto, no para el desocupado, para el laburante que está informalizado, que tiene que tener un complemento en sus ingresos, y para los trabajadores del sector privado y público que están por debajo de la línea de pobreza. Es decir, no puede haber personas que trabajan que estén por debajo de la línea de pobreza. Entonces, hay que discutir eso, y la verdad es que se podría financiar perfectamente simplemente con sacarle las exenciones y los beneficios y privilegios ilegítimos, que si vos ves el rubro de promoción económica del presupuesto y te querés cortar los pelos, digamos, porque es 4.5% del PBI en cosas totalmente ridículas como subsidiar a la megaminería, ¿no? Que es contaminante, que no deja un peso en el país porque se la llevan toda, o por ejemplo, hay cosas que realmente son ridículas. Subsidiarle el IVA al pibe más rico de la Argentina, que es Marcos Galperin, el dueño de Mercado Libre, y que vos cuando vas a comprar un sachet de leche, un yogur o lo que tenés sea... que pagar el 21%. Pero él no paga. Claro, tenés que pagar el 21%. Ahora, Juan, ¿vos creés que Cristina tiene que ser candidata? Porque se habla mucho, ahora en mayo ya tienen que resolver si paso o no paso, si candidato o no candidato, si candidato o no candidata. Estamos viendo precisamente las imágenes, o una imagen de Cristina. ¿Crees que debe ser candidata Cristina? Mira, sería muy soberbio si dijera qué es lo que tiene que hacer Cristina o qué es lo que tiene que dejar de hacer. Sí. Hasta nuevo aviso ella no es candidata, fue lo que planteó en un marco en el que uno ve que el Poder Judicial, la Corte Suprema acaba de anular 2 elecciones, ¿no? Bueno, Tucumán yo no sabía y San Juan. No sabía que el Poder Judicial estaba para intervenir de manera pornográfica en los procesos políticos. Pensaba que estaba para cuidarnos, por ejemplo, de la criminalidad. Es decir, la burocracia penal, en vez de mantener en condiciones razonables la paz social, no labura y se mete en política, o labura solamente cuando le ponen guita encima. Entonces, así tenemos el caos y la falta de autoridad que existe, que perjudica a las víctimas de la criminalidad, perjudica a las víctimas de la violencia y tampoco resuelve ningún problema, como algún intelectualoso garantista de derechos humanos, porque las cárceles siguen siendo lugares de tortura y no lugares de reinserción social, y porque no hay ninguna política para que la gente que sale de un penal rápidamente tenga un laburo en una cooperativa, aunque sea con un sueldo moderado, pero que le permita salir de la mala vida. Entonces, en ese contexto, la verdad que es todo muy difícil. Es todo muy difícil. En la Argentina hay un desorden institucional tremendo. Lo de los 4 muñecos estos que hay en la Corte, que yo creo que le preguntás a cualquier persona que no esté metido todo el día en este tema y no sabe quién es Rosati. Vos ves a Rosati en una conferencia de la American Chamber, que es la Cámara Norteamericana de Comercio, y dices, ¿qué hace este tipo acá? Es un juez de la Corte Suprema, ¿qué tiene que ir a rendir pleitesía a los norteamericanos? Ponés la cara de él y nadie sabe quién carajo es. Hay una doble... Y ese tipo tiene más poder que el presidente. Hay una doble vara del Poder Judicial para evaluar los actos de la política, si son actos de, por ejemplo, del Frente de Todos, del peronismo, o si son actos de Juntos por el Cambio, de los liberales. ¿Hay una doble vara? A ver, el macrismo, el Poder Judicial, algunos grandes medios de comunicación, que no son medios de comunicación, son empresas monopólicas, y algunos sectores del poder financiero, es decir, el poder bancario, los fondos buitre, etcétera, son parte de la misma mafia que opera en la Argentina, interviniendo en los procesos de democracia social
que es lo que yo creo que la mayor parte de los argentinos creemos, que es una sociedad mínimamente justa, donde la riqueza se distribuye de una manera justa, donde el que las hace las paga, pero el que no las hace y tiene ganas de laburar tiene una oportunidad. Bueno, es una mafia que afecta la vida de todos los argentinos y argentinas, no de los grandes dirigentes. Digamos, cuando atacan a algunos dirigentes, en realidad lo que están haciendo es poner una pantalla de un ataque más general que es contra la población. Y nunca ponen la cara. Entonces, por ejemplo, el problema de la inseguridad, los jueces no tienen nada que ver. Mirá vos, qué bárbaro. No tienen nada que ver los jueces, pero si son los que manejan el proceso penal, son los que manejan lo que pasa con la gente cuando está en la cárcel y cuando sale de la cárcel. Entonces, algo que ver tienen. Eso en la vida cotidiana de cualquiera. Ahora, sí, y en la política también intervienen ocupando una función que no es la que la división de poderes y la Constitución establece. Bien, Juan, ¿qué medida tiene que tomar el nuevo presidente cuando gane y asuma, o la nueva presidenta cuando gane y asuma? ¿Cuál es la primera medida que hay que tomar en la Argentina? Hay que cancelar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario, es la causa principal de la inflación. Los que tenemos memoria en la Argentina sabemos qué pasó en el 2001 con el Fondo Monetario Internacional, qué pasó durante la dictadura del 76 con el Fondo Monetario Internacional, pulverizó la vida de los argentinos. Y que acá entraron 45.000 millones de dólares, que es una enormidad de plata, y así como entraron al Banco Central, se fugaron para que esta mafia que te decía antes, de macristas, de grupos financieros, de ladrones de guante blanco, se la lleve para afuera. Entonces, eso hay que cancelarlo y hay que discutirlo de una posición de firmeza, de soberanía, y no como si estuviéramos bailando el minué con la burocracia financiera internacional, que lo que hace es aplatar a nuestro pueblo. Ese es el primer punto. El segundo es estabilizar la moneda, y para eso hay un menú de opciones. Claramente hay una que plantea el falso profeta, que es Milei. Es un falso profeta porque profetiza cosas que no va a cumplir y no se pueden cumplir. No existe la cantidad de dólares para cambiar la base monetaria. Claro. No existe. Para la dolarización, decís vos. Sí, más allá de si uno piense que está bien o está mal, no es posible, no es verdad. ¿De dónde va a sacar los 75.000 millones de dólares que se necesitan para cambiar todos los pesos que están circulando y los depósitos a 400 y pico, que es el blue, que es lo que promete Milei? No existen, no están en la Argentina, nadie los va a poner en la Argentina. Lo que sí se podría hacer es ir hacia una unificación monetaria con Brasil, que en este momento tiene una moneda fuerte, estable, tiene un bajo nivel de inflación y que aparte nos ayudaría a tener una alianza estratégica con el principal socio comercial de la Argentina, que aunque a algunos no les guste, ¿viste? Porque Brasil es medio tercermundista, la verdad que es mucho más conveniente para nuestros intereses que una dolarización que va a destruir las pymes, la industria, los puestos de trabajo, porque en dólares no somos competitivos. Bien. Juan, todo el arco en el que estás vos, en el que está Cristina, se unen. ¿Quién debe ser la persona que debe gobernar? No hay síntesis ahora. Hay que hacer un debate de propuestas y de ideas. Porque desde luego lo que yo estoy planteando sobre la cancelación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, Massa no está de acuerdo, digamos, lo votó el Frente Renovador con las dos manos cuando llegó al Congreso. Muchos de nosotros estuvimos en contra. Los diputados del espacio al que yo pertenezco, que son Nati, Fede y Tai, que son gente común, no son del staff permanente de la política, votaron en contra. Bueno, entonces Massa no quiere ir hacia una unidad monetaria con Brasil porque es un gran admirador de los norteamericanos y piensa que va a resolver algo. Yo aprendí de chico que Roma, no le estoy diciendo traidor a él, pero es una frase que me gusta. Roma no paga traidores. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie te va nadie va a ayudar al país porque le vayas a chupar las medias. Una cosa es tener relaciones maduras y firmes. Entonces, nosotros tenemos que ir a una primaria. Esto está claro. Tenemos que ir a una primaria y que el pueblo elija y debatir ideas. ¿Cómo vamos a resolver el problema de la vivienda, el problema de los alquileres, el problema de la inseguridad, el problema de la justicia, el problema de la inflación, el problema del acceso a los alimentos? Y el que no tiene propuesta y no las puede explicar, y bueno, que el pueblo defina si quiere gente con cara linda y coaches que le dicen lo que tiene que decir o gente que dice lo que piensa. Bien, Juan Grabois, precandidato a presidente.
precandidato, te vamos a decir así, precandidato a presidente, vamos a ver qué es lo que sucede. Queríamos tener tu mirada, teníamos que ver tu pensamiento, lo acabas de expresar, te agradecemos mucho esta gentileza, un abrazo grande.